En segunda de Crónicas 7:14, aleluya, un texto muy conocido. Aleluya, gloria al Señor. Si ya lo tienen, me pueden indicar con un amén, mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego dice el 15, ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Dice también el 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Gloria al Señor. Mis hermanos, pueden sentarse. He puesto por título a esta predicación: humildad y mansedumbre o soberbia y vanidad. Muchas de las veces nosotros somos o queremos ser humildes, pero a veces hay en nuestro corazón hay soberbia. A veces no reconocemos la soberbia que hay en nuestro corazón. Me acordaba yo que en tiempos pasados, cuando yo estaba apartada del Señor y que yo deseaba regresar al Señor, que era una alcohólica y que era tremenda mi vida, algo tan terrible y devastador que en mi vida, que no estaba Dios conmigo, y que el Espíritu de Dios yo lo había contristado. Y meditaba yo y le pedía al Señor, me decía: Señor, dime qué es lo que hice, en qué pecado, para yo pedirte perdón. Ilumíname, dame sabiduría para yo saber, Señor, qué hacer para que yo pueda volver a ti. Yo clamaba y sentía que Dios no me escuchaba. Yo sentía que Dios ya no me iba a perdonar. Pero bueno es Dios y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Porque dice aquí muy claramente: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Gloria al Señor. Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas tenemos que humillarnos. Al cabo de los días, del tiempo, de los años, Dios me iluminó. Yo pensaba, meditaba que a lo mejor yo estaba en rebeldía con el Señor, porque yo tenía una petición delante del Señor por muchos años y Dios no me la había concedido. Pero muchas de las veces cree uno que es humilde, ¿verdad? Y que ya te hincaste, que oraste y que ya el Señor te va a contestar. Y muchas de las veces a lo mejor la humildad no es la suficiente como para agradar a Dios. Muchas de las veces decía: Señor, ayúdame porque yo no puedo dejar este vicio del alcoholismo. Un vicio terrible. Y rogaba. Fue por muchos años esa situación, hasta que un día pues, el Señor me iluminó y me hizo entender. Porque dice en la palabra, en las Sagradas Escrituras, dice: te haré entender, no seas como el caballo o el mulo sin cabestro, que sin cabestro no se sujetan. Nosotros no necesitamos cabestro, porque nuestra sujeción debe de depender del Espíritu Santo del Señor. Pero nos tenemos que sujetar bajo la mano poderosa del Señor. Tenemos que ser humildes, porque dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo estaba en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, mas el Señor me puso sobre peña, enderezó mis pasos. Aleluya. Y así meditaba yo que a veces
nosotros creemos que somos humildes, pero nos falta humildad. Nos falta humildad a veces, creyendo nosotros que lo somos. No me refiero a la humildad de la pobreza económica, me refiero a la humildad de corazón. Dice en la Biblia, en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Aleluya. Gloria al Señor poderoso. Porque dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y me acordaba de una ocasión hace algunos años que yo veía a una persona hincada orando, pero durante la predicación. Y vino a mi mente, dije yo, pues, para todo hay su tiempo. Para todo hay su tiempo. Dios es un Dios de orden. En mi corazón lo pensé así. Yo no sé, solo Dios sabe y conoce el corazón de la persona. Dije, ¿por qué hace esto esta persona? Cada momento hay para oración, hay momentos para la predicación, para los cantos y para cada cosa. Y después yo me di cuenta que esa persona estaba en rebeldía. Y después, pues otras cosas. Y digo, ay Señor, ayúdanos, porque a veces creemos ser humildes y no somos humildes. Ahí hay algo en nuestro corazón que impide que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Y yo crecí en un lugar de muy bajos recursos, muy escasos recursos. Mi mamá siempre trabajando, lavando ropa, planchando. Y éramos una familia muy numerosa, crecimos sin nuestro papá. Pero ella siempre nos cuidó, nos protegió. Y a veces ella platica, no, pues yo lavaba tanta ropa y que esto y que el otro. Digo yo, la humildad de mi madre, ¿verdad? Es algo que es una virtud. Yo creo que la humildad es una virtud. Y es parte de la sabiduría que debiéramos de tener todos. Porque dice en 1 Samuel capítulo 15, hablando del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey sobre Israel, que dice que cuando Dios lo escogió, estaban todos sus hermanos y pues Dios lo escogió a él, ¿verdad? Total que dice también en el capítulo 15, verso 17, y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dios ungió rey Saúl, lo puso por rey, pero luego él pecó contra Dios, siendo rebelde, o no haciendo la voluntad de Dios. Le faltó sabiduría, le faltó humildad, porque dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría el infringir. Le dice Samuel, el profeta Samuel le dice a Saúl, el rey, que dice que entonces dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Dios ya tenía un hombre conforme a su corazón escogido. Ya lo tenía escogido, porque le faltó agradar a Dios. Dice en el capítulo 13, ya había hecho algo que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 13, verso 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. O sea, Saúl ofrece un holocausto que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y luego en el versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había intimado. Dice,
Mas ahora, en el 14, mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado un varón según su corazón. Aleluya. Según el corazón del Señor. Al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios ya conoce nuestros corazones, porque aún estando en el vientre de nuestra madre ya nos conoce el Señor. Dice la Biblia en los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde que uno es engendrado hasta todos los días de nuestra vida, Dios ya nos conoce. Y conocía a Dios al corazón de David, porque comparando a Saúl con David, pues ciertamente David encontró gracia delante de Dios. Dice que él era rubio, joven, y dice que entre todos sus hermanos era el menor, hijo de Isaí. Que cuando Samuel fue a buscar al que Dios había escogido para ungir, Samuel, el profeta Samuel, vio al hermano de Saúl, aleluya, y lo vio muy alto, que resaltaba ante los demás, ¿verdad? Pero le dice Dios a Samuel que él no ve lo de afuera, sino que él ve el corazón. Aleluya. Y así le estuvo pidiendo, aleluya. A los hijos de Isaí estuvieron pasando delante de él y le dice al Señor, le dice a Isaí, más bien Dios le dice a Samuel, dice, ¿a poco? Dice, todavía no escogí entre ninguno de los hijos de Isaí. Le dice, ¿a poco no tienes más hijos? Dice, bueno, tengo uno que anda ya con las ovejas, ¿verdad? Y le dice que lo vaya a traer, a David. Y traen a David, aleluya, gloria al Señor. Dice en el capítulo número 16, verso número 12, envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, este es, aleluya, gloria al Señor. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantó luego Samuel y volvióse a Ramá. Y luego en el capítulo 17, verso número 28, el que había escogido Samuel, viendo su físico, su aspecto físico, era Eliab. Le dice a David, le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab le dice a David que conoce su soberbia y la malicia de su corazón. Pero bueno, ¿cómo va a ser posible que Eliab conozca el corazón de David y que Dios, el Dios Altísimo, no lo conozca? Pues no, ¿verdad? Dios, sabiendo a quién había escogido conforme al corazón de Dios, aleluya. Porque como en ese momento David lo mandó su padre, no fue solo de su voluntad. Dice que levantóse de mañana y dejando las ovejas fue para allá a ver lo de que Goliat estaba molestando al pueblo, ¿verdad? Que venía el filisteo por la mañana y la tarde y estaba ahí hostigando a la gente, y el papá lo mandó a David a que fuera a ver a sus hermanos, ¿verdad? Porque él no iba a la guerra, sino sus hermanos los mayores. Y y luego dice que el filisteo que llegaba por las mañanas y decía que le preguntó David a las personas que qué harían a la persona. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? También dice que David le ofreció
al rey Saúl que él iba a ir a pelear contra Goliat, ¿verdad? A defender al pueblo. Dice que Dios lo libraría de ese filisteo. Y dice que el filisteo lo miró y vio a David y lo tuvo en poco porque era mancebo, rubio y de hermoso parecer. O sea, lo menospreció porque él se sentía muy grande, traía su atavío de guerra el filisteo, y a David lo menospreció. Pero Dios, que conocía el corazón de David, ya sabía que era un hombre humilde, porque Dios dice, ¿verdad? Ahí dice su palabra, conforme al corazón de Dios. Y gloria a Dios porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. A veces no lo miramos, pero Dios es poderoso. Dios dice que Dios no desprecia el corazón humilde. Y dice en Santiago 4, aleluya, verso 6, mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros tenemos que ser humildes, porque para empezar, cuando pedimos a Dios, clamar a Dios, tenemos que clamar al que todo lo puede, y porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada somos, nuestras vidas son nada. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, dice, más de Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Y en el 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Cuando nosotros somos humildes delante de Dios, Él es el que nos va a dar gracia, Él es el que nos va a ensalzar. Aleluya. Dice, aleluya, hermanos, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Nosotros tenemos que buscar la humildad del Señor, tenemos que buscar el agradar a Dios antes que a nosotros mismos y antes que a los hombres. Aleluya. Dice en Filipenses 2:3, dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Es como que una llave que nos abre camino, la humildad. A veces dice uno, o la gente pudiera decir: yo que tengo que humillarme delante de tal persona o así. Es algo que abre puertas, o abre el corazón de las personas, o nos abre el principal es el camino a Dios, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que estábamos en una demanda en conciliación y arbitraje, y yo fui a una audiencia con no con la presidenta, con la persona que llevaba mi caso en conciliación y arbitraje de la Junta Federal. Y llego yo y la persona que está, el auxiliar, no recuerdo muy bien, dice, empieza a dar sus explicaciones. Total que llega la presidenta y lo regaña y lo ningunea y como que lo humilla, y todo el mundo le tenía miedo a la mujer. Dije yo: ay, Señor. Y que me dice el abogado: pues habla con la presidenta, dile tal cosa, pregúntale o dile a ver si nos puede ayudar, porque así ya está. Le digo: ay, pues yo no sé. Le digo: bueno, lo voy a hacer. Total, yo pedí audiencia con la presidenta y me dice:
pero que esto y que lo otro, le digo, humildemente, ¿verdad? Llegué en una forma humilde y le digo, pues ayúdeme por favor, mire que si esto y que lo otro. Tenía yo en ese tiempo, me estaba teniendo que quedar más años de servicio cuando yo no debía, pero luego la señora, la presidenta, me dije, sí, me ayudó. Y después dije yo, pues ser manso y humilde sí vale la pena. Sí vale la pena, principalmente ante Dios. Y luego nos abre las puertas ante otras personas. Porque Dios nos da ejemplo en nuestro Señor Jesucristo también. Dice en Mateo, aleluya, capítulo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y sí es cierto, porque uno va encontrando descanso en la humildad, porque dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Cuando uno se humilla delante del Señor, el Señor nos da gracia, o encontramos gracia delante del Señor por la humildad. Y es algo que a veces tal vez no podría ser importante para muchos, pero en lo personal me ha servido, porque nuestro Señor Jesucristo, como dice en Isaías 53, dice que ciertamente Él llevó nuestros dolores. Ciertamente nuestro Señor, Él fue obediente a nuestro Padre, dice, a nuestro Padre Celestial, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nos sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios. O sea, Él pagó todos nuestros pecados, Él pagó por todas nuestras ofensas. Es un ejemplo vivo de humildad, de mansedumbre, de bondad, de amor. Es el mejor ejemplo que pueda haber de humildad y mansedumbre. Y dice en el primero de Reyes, capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón estaba pidiéndole al Señor, a nuestro Padre Celestial, un corazón dócil. Gloria al Señor. También Salomón pidió sabiduría ante el Señor. O sea, son cosas que el Señor nos da conforme a su voluntad. Y si nosotros nos humillamos, Él va a obrar en nuestras vidas. Va a obrar poderosamente. Va a permitir que, por ejemplo, las personas que si estuvieran en pecado, que salgan de su pecado. Que si están en alguna situación difícil, que salgan de la situación, porque al humillarnos delante de la poderosa mano del Señor, Él es el que va a obrar. Va a obrar poderosamente. Lo que nosotros no podemos, el Señor, nuestro Padre Celestial, lo podrá hacer. Y dice la palabra del Señor en Isaías, en Daniel, aleluya. Gloria al Señor. En el Daniel capítulo 4, verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi grandeza? El rey Nabucodonosor estaba siendo soberbio. Le faltaba humildad, porque decía que con la fuerza de él, de su poder, estaba él haciendo ese reino, esa casa.
pero Dios lo iba a humillar. Como en el verso 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Dios Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. En ese tiempo el Señor lo mandó a comer zacate, lo mandó a humillarse, y después dice que fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Imagínense, un rey comiendo hierba como animal. O sea, es una forma de humillación que el Señor le mandó. Pero la soberbia es algo tremendo también. Muchas de las veces no nos damos cuenta que tenemos soberbia. Y hay que buscar y buscar, porque pues es un pecado grande delante del Señor. Porque como pecado de adivinación, algo terrible, porque Dios todo lo ve y no hay nada que se esconda, porque Dios conoce el corazón y discierne los pensamientos. Dice en el capítulo 4, verso 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y su camino es juicio. Humillar puede los que andan con soberbia. Eso es terrible, ¿verdad? Más nos vale nosotros ser mansos y humildes, flojitos y cooperando, para que el Señor venga a disponer nuestras vidas. Porque Él es el Señor, porque Él es el Rey de Reyes, porque bajo Él, la poderosa mano del Señor, nosotros tenemos que ser humillados, tenemos que ser humildes, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. El Señor es nuestro claro ejemplo de la humildad. Así es que, como somos sus hijos, Dios nos hizo hermanos, hijos de Dios, hermanos de Cristo. Debemos ser como Cristo, porque Él nos da ejemplo de humildad, ejemplo de que se puede. Porque Él vino a morir, vino a ser como hombre y vino a sufrir en este mundo como hombre. O sea que las cosas sí se pueden porque Él ya lo pasó. Es muy difícil para nosotros sujetar nuestra carne. Es muy difícil decirle a nuestra carne: humíllate, humíllate. Humíllate, porque a veces en apariencia somos humildes, en apariencia, pero Dios es el que conoce los corazones y Él es el que decide si eres humilde o eres soberbio. Y le dice también a Belsasar, también otro rey de Babilonia que estaba pecando, ¿verdad? También lo castigó, porque dice: Mene, mene, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino y ha lo rematado. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. O sea, Dios pone reyes y quita reyes. Al Dios de nuestro, al quien quiere ensalzar, ensalza, y al que quiere humillar, humilla. Dice: humillar puede a los que andan con soberbia. Hay que humillarnos voluntariamente al Señor. Hay que humillarnos, porque el que se humilla será enaltecido. Nosotros siendo humanos, creemos a veces que hacemos las cosas bien, pero muchas de las veces no las hacemos bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos que buscar la humildad para que el Señor sea el que nos dé
sabiduría para buscar la presencia del Señor, para ser mansos y humildes como Él le agrada. Pero bueno, cuando Salomón dedicó la casa de Dios, el templo que hizo al Señor, él se hinca de rodillas y se humilla delante del Señor. Y el Señor es el que lo exaltó, el que le dio sabiduría, el que le dio lo necesario para seguir adelante. Aleluya. También estaba Abigail, la que era mujer de Naamán. Aleluya. Primero de Samuel capítulo 25, aleluya. Que posteriormente ella fue esposa de David. Capítulo 25 de primero de Samuel. Dice, y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra y echóse a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruego te hable tu sierva a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. No ponga ahora mi Señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, conforme a su nombre es, él se llama Nabal y la locura está con él. Nabal le negó a David, David le mandó decir que los alimentara y le dijo Nabal a David que quién era David. Dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Dice, muchos siervos hay que huyan de sus señores. Cuando Abigail oyó estas palabras, pues se apresuró que Dios le dio gracia y humildad para irse a arrodillar ante el rey, ante David. Se inclinó su rostro a tierra. Y dijo David a Abigail, dice en el verso 32, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Ahí la humildad de Abigail y la sabiduría, la prudencia obraron en una forma poderosa con David, porque él le evitó que fuera a derramar sangre. Y es algo que es parte de la humildad, que posteriormente fue la madre de Salomón, Abigail, y del rey Salomón. Por eso hay que humillarnos, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y dice la palabra del Señor en Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel que mirare que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. Mas aquel miraré. Dios mira al humilde y al que tiembla ante su palabra. Nosotros podemos escoger humildad y mansedumbre o soberbia y vanidad. Pero pues, como somos hijos de Dios, nosotros tenemos que escoger la humildad. Como Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad y mansedumbre, tenemos que escoger la humildad y mansedumbre para que en otro momento el Señor nos enaltezca. Para que el Señor podamos encontrar gracia delante de Dios y oportuno socorro. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Aleluya, gloria al Señor. En Sofonías 3:12, es un libro muy pequeñito. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperan en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Gloria al Señor. Tenemos la promesa del Señor.
hay que humillarnos ante el Señor. Pedirle al Señor un corazón manso y humilde. Pedirle al Señor que su bondad y su misericordia no nos falte, porque el que se enaltece será humillado. Y Dios es el que nos dará la honra. Dios es el que nos da el lugar que debemos de tener conforme al corazón de Dios. Este es el mensaje que el Señor me dio. Espero que sea de bendición, espero que sea de ayuda para ustedes, mis hermanos. Que se vea en mí la gracia de tu Espíritu, Señor. Necesito